Ya está con nosotros don Enrique Bolaños, expresidente de Nicaragua. Hace unos meses lo trajimos por acá para hablar de su libro La lucha por el poder. Ese libro que encierra la historia de Nicaragua hasta que entregó su gobierno en el 2006, tiene un antetítulo que dice El poder o la guerra. ¿Y dónde estamos ahora? No estamos en una guerra, pero estamos en una crisis difícil, dura, que está resintiendo la población porque todos los días nos acostamos pensando en cuántos muertos tuvimos y cuántos van a amanecer al día siguiente, en una cuestión que realmente se ha convertido en una crisis humanitaria. Heridos, muertos, desaparecidos, detenidos injustamente, persecuciones, espionaje, todo eso está hablando en Nicaragua. Pero la historia nos dice que no es nada nuevo. La historia por el poder, o mejor dicho, la lucha por el poder, dice la historia, ha estado plagada de este tipo de cosas. Y un punto más, que vamos a hablar con don Enrique. La lucha por el poder no es nada fácil. Y digo esto porque hay gente que de pronto se pone como de capa caída, mano. Ya no logramos nada. Ya siento yo, dice, que va para atrás la cosa. Para atrás ni para coger impulso. No se puede dar marcha atrás. Usted, yo, don Enrique, los que estamos a favor de, no en contra, a favor de la democracia, la justicia y la libertad en este país, el pleno respeto a los derechos humanos, no podemos dar marcha atrás y no vamos a dar marcha atrás. Así que vamos a platicar con don Enrique porque, además, empresario en los 80s, presidente del COSEP, se enfrentó a don Daniel cuando vestía uniforme verde olivo, cuando ocupaba sus anteojos grandes, ¿verdad? Y era el presidente de la República junto a otros comandantes. Ahí estaba don Enrique, en crisis, enfrentando. Por eso lo invité, porque es una persona con experiencia para eso. Y además de eso, la crisis que le tocó vivir ya como presidente. No lo dejaron hacer nada. ¿Y saben quién estaba ahí también? Don Daniel. Con el otro que es culpable de esto, don Arnoldo. Aunque no les guste a algunos, pero esa es la verdad. Así que los invito a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Nada más. Queremos saludar y mandarle un abrazo a la familia Winston de allá de Masaya, de don Wilfredo Suazo. Don Wilfredo Suazo lo conoce todo Masaya. Y bueno, en Nicaragua. ¿Saben por qué? Porque sus hamacas, dice don Enrique, las hamacas de don Wilfredo. ¿Quién no conoce la Wilfredo? Quemaron la casa de don Wilfredo. Porque su hijo Yubran Suazo, este joven que tenemos en pantalla, se decidió a formar parte del movimiento 19 de abril y ser parte de la resistencia cívica en Masaya. Cívica. Ahí está pagando. Tiene todo derecho ahí está, de hacerlo. Así es, don Enrique. Vamos a hacer una cosa, don Enrique. Vamos a incorporarlo desde ya a la práctica, pero en lo que estamos comentando de las noticias del día. ¿Usted conoce a la familia Suazo? Jesús, hombre. Vienen a veces amigos míos de otros países y me dicen, quiero una hamaca, la famosa de Masaya. Yo ahí lo llevo. ¿Cuándo los Suazo? Lo que cuando yo necesito uno, ahí la compro. A mí me partió el alma ver a don Wilfredo llorando. Claro. Hoy, sobre las cenizas de su casa. Ellos han estado trabajando toda su vida y el centavo que tienen es ganado con el gota de sudor de su trabajo. Es muy buena hamaca. Así es, de las mejores que hay. De las mejores que hay en el país y en cualquier parte. Pero lo más importante para mí, aparte de mandarle un abrazo a don Wilfredo, a Yubran, son las palabras que dijo don Wilfredo. Hijo, donde estés, le dice, porque no están juntos. Hijo, donde estés, adelante. Porque esta lucha, le dice, es por los nicaragüenses. Por los nicaragüenses. Y es cívica. No es violenta. Y don Enrique, es difícil cuando la gente, cuando atentan directamente contra vos, ya contra tus bienes, contra tu familia, que está en peligro tu vida. Seguir el resto de la familia. Es decir, nos mantenemos o nos vamos. Y le dice don Wilfredo llorando, siga adelante, porque esta es una lucha por los nicaragüenses. Así que nuestro abrazo, nuestro saludo a la familia de Yubran Suazo, don Wilfredo. Entiendo que la gente va a hacer
para hacerle cuerpo a esta familia. Van a medir medidas cautelares también para la CIDH para ellos, porque están en el ojo del huracán, están en el ojo de la violencia que viene del gobierno. Y piense bien ustedes qué diferencia, don Enrique, hay entre un plantón autoconvocado, en donde el que quiere participar, participa, y el que no quiere participar, no participa. Sin que te lleven en bus. Sin que te digan, si no veniste, corro. Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia. Entre el que va voluntariamente. Voluntariamente, totalmente, porque sabe que este país tiene que cambiar. Le digo esto porque había una manifestación del gobierno. Y entonces está a las 3 de la tarde, medio paralizado el tráfico, zona de Plaza España, zona de acá 100% Noticias, Rotonda de Hugo Chávez. A las 10 de la mañana me comenzaron a escribir amigos que tengo en el gobierno. Y ya nos pasaron la lista, hermano. Tenemos que ir. Qué horrible, hermano. Qué horrible que no. Qué horrible que ya no te nazca, pues. Porque son sandinistas, amigos sandinistas míos. Y me dicen, qué horrible, tenemos que ir, brother. Porque entonces, yo he hablado con mi familia, pero si todo está caído, me dice, ¿qué vamos a vender? Si me salgo del gobierno, ¿para dónde voy a agarrar? Tengo que buscar cómo darle de comer a mi familia. Entonces, es comprensible, pero o sea, creer que tenés músculo político obligando a la gente, a una parte de la gente, porque hay gente que va porque pues, cree todavía que cree que este sistema es bueno mantenerlo, pero tratar de demostrar músculo político de esa forma, yo no lo recuerdo a usted en su gobierno diciéndole a los funcionarios públicos, o vas a acompañarme, nunca, o cuidado al perder el pegue, como nunca. Es que no. Es más, en mi gobierno no hubo ni un solo rajado de cabeza, más que mi hijo. Enrique. Que ellos. Y recuerdo esa manifestación que estaba usted, salió de la presidencia hacia Andrés Cine González. Ni mucho menos muerto. Yo les decía al ministro de Gobernación, cuando venían esas manifestaciones que ordenaba y organizaban los de Daniel Ortega contra mí, sí, por los buceros, por el precio del petróleo, por 1000 causas, era cada rato que teníamos que enfrentarlas. Les decía yo, no es preferible que salgamos nosotros golpeados que golpeemos a la gente. Estamos aquí para servirle a la gente. Mejor que nos golpeen a nosotros. Y su hijo pagó esa. Pagó esa, le rajaron la cabeza y varias puntadas en yo recuerdo la imagen porque venía usted con su sombrero, cinta negra, ¿verdad? Y venía acompañado de los ministros de Gobernación, creo. No, los ministros, todos mis ministros de atrás. Sí, o sea, pero digo acompañados que lo venían acompañando. Usted venía en la primera fila. Yo de viaje adelante y se enfrentó a ese. Mi hijo y un escolta. Sí, a ese cuerpo de manifestantes que estaban exactamente en una valla donde era el Cine González. Y ahí comenzaron a llover piedras y bueno, y la historia es que su hijo salió. Pero el único, como dice, el único rajado de cabeza. El único. Que recordamos. En todo mi periodo. Muchos policías golpeados. Claro. Sí, policía perdió un ojo. Sí. Un morterazo. Bueno, pero yo recuerdo, don Enrique, que, y lo decía Gerti Levites, que en paz descanse, que los caos aquí en Nicaragua, y no estoy mintiendo, los ha generado siempre la misma persona. O sea, en los últimos 40 años, los ha generado la misma persona. Decía Gerti en una entrevista que le daba en Canal 2 hace mucho tiempo, antes de morir, y que ya era candidato, decía, hombre, yo conozco a Daniel Ortega. Somos zorros del mismo piñal, nos conocemos. Y decía, cuando él quiere crear el caos, llama a Rafael Quinto, de los transportistas, y le dice que anuncie un aumento en el pasaje de bus. Y llama a Yasser Martínez, que es el dirigente de los estudiantes, que después fue diputado y después se vio involucrado en unos casos de corrupción. Paréntesis, para no dejar de mencionarlo. Y entonces, vos decís, Yasser, que te opones al aumento del... Y comenzaba la pugna entre los transportistas y los estudiantes. Todo para desestabilizar al gobierno, se cerraban las calles, comenzaban las barricadas, comenzaba la quema de buses y se armaba la violencia entre estudiantes manipulados por una persona y transportistas manipulados por la misma persona. Cuando el nivel de violencia subía, aparecía quien había creado el caos como El Salvador.
a resolver lo que él... Lo decía Hertie, no estoy inventando. Es verídico. Lo decía Hertie, no es un invento, decía... El mismo que creó el caos aparece como el pacificador y el que resuelve todo. Pero bueno, quiero terminar los comentarios de las noticias del día para entrar con la entrevista. Que con apareciera ahora como pacificador y resuelva todo y diga, ya me voy. Eso sería una salida rápida. Una salida rápida, pacífica. Y además alentadora para este país que está. Que no necesita el país. Así es. Este miércoles conocimos una situación bien grave de la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos le pidió a la banca privada, óigase bien qué delicado, qué es lo que acaba de ocurrir en los días anteriores. Le pidió a la banca privada información sobre todos los ciudadanos, óigase bien, todos los ciudadanos que sacaron más de $50,000 del país, de una cuenta de ahorro, sacame esto. Eso, la Constitución no lo permite. La ley de bancos no lo permite. El sigilo bancario que está reflejado en la ley de bancos tampoco lo permite. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno tiene una obsesión de buscar quiénes son las personas que están de alguna manera o con dinero o con apoyo a la protesta cívica o simplemente quieren desestabilizar al sistema sacando dinero hacia el extranjero. Los bancos se pararon, mano, y yo felicito a los bancos. Claro. Los felicito porque se ganaron una multa. Los que no entregaron información, que fueron la mayoría, entiendo yo, ¿verdad? Se ganaron una multa casualmente de $50,000 cada uno por no darle información. Eso, estamos hablando, don Enrique, de prácticamente, podríamos calificarlo hasta de espionaje esto. Primero es abuso de autoridad. Digamos, ¿por qué hacen eso? Porque aquí mando yo. Yo mando y yo exijo. Por eso lo hacen. Que no tienen derecho, ya no es la ley la que manda. Ya la Constitución ya casi ni existe. Es una referencia, ¿no? Habría que hacer casi ni referencia, porque sí. Podés decir solo para juzgar que eso no se debe hacer, que eso está mal hecho, que yo me opongo a eso. Solo para eso sirve, pero muy bien, te opones y ¿qué? Para eso mando. Yo recuerdo en 1934, 35 por ahí, había una revista Caras y Caretas, había una tira cómica muy buena de América del Sur, un viejo millonario que le hacía trastadas a la gente que trataba con él, pero después llegaba y les pagaba. Y entonces la cinta se llama Para eso pago, para darme el gusto de fregar a la gente y después les pago, pero me di el gusto de fregarlo. Este es, para eso mando. Para eso mando. ¿Sí? Y entonces se hace lo que hagan lo que yo digo o asuman las consecuencias. Y entonces los bancos asumieron las consecuencias y los están multando. Van a recurrir, me parece que los bancos dignamente le dicen, ¿sabe qué? Yo no puedo fallarle así a mis clientes. Yo no puedo van a recurrir a la Corte Suprema. Sí, o sea, van a recurrir al sistema que es el que queremos cambiar. Que es la misma. Exactamente, no, porque la Corte va a fallar aquí a favor de la superintendencia. La misma cosa. Y va a ratificar la multa, pero tiene que agotarse el procedimiento para que conste históricamente cómo en la protesta y en toda la coyuntura se vio esta situación. Y el otro elemento que ha causado muchos comentarios, uno es la entrevista que dio el secretario de Políticas Públicas de don Daniel, Paul Oquis. Paul Oquis dio una entrevista a CNN en el que prácticamente hizo alarde de cinismo y de mentiras. ¿Por qué? Porque él atribuye toda la violencia y toda la muerte en Nicaragua, la atribuye al movimiento 19 de abril, al MRS y a grupos delincuenciales que andan en Nicaragua. Le preguntaron 3 veces en la entrevista, ¿está dispuesto el señor Ortega a adelantar las elecciones? Y dijo, no, dicen ese lenguaje enredado que tienen todos ahora, que dicen un montón de cosas para no decir nada. Dice, nosotros hemos dicho que ningún tema está excluido del diálogo, el diálogo está ahí,
abierto para todos, y bla, 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 y ahí se va y no responde. No responde. Se va, don Enrique, en ese lenguaje civilino, para adelante, para atrás, sí, pero no, tal vez sí, tal vez no. Igualito Y en la carta de Humberto. ya vamos a hablar de la carta de Humberto. Pero, increíble cómo la desfachatez ya es un asunto completamente, o sea, de campeonato mundial. Don Denis Moncada en la OEA, para colgarlo en un cuadro ese discurso. Y en esta entrevista del señor Oki, ya estamos hablando porque por lo que la dio, él estaba en Europa. Y anda en Europa diciendo todo esto que dice, la negación de la realidad, lo lleva a Europa y lo lleva a esos países para decir que aquí el señor Ortega está siendo objeto de un golpe suave, golpe de Estado suave, ¿verdad? Y que Miguel, hombre Miguel, sos un ideólogo bestial, voy, te felicito públicamente, porque ahí dice don Polo que Miguel Mora ha leído muy bien el manual de Inés Farage, que dice el golpe suave. Y Miguel hasta lo distribuyó en Twitter, dice, para que lo sigan la gente y sepan estar apropiados de lo que es un golpe de Estado. Eso dice el secretario de Políticas Públicas, pero no solamente eso, dijo también que cuando sacaron a 100% noticias del aire, sí, fue por unos días, dice, o sea, minimizando lo que es afectar la libertad de expresión. Ni un segundo puede sacarse un medio de comunicación del aire porque no me gusta lo que está diciendo. Decía George Orwell decía, la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. Eso es la libertad. Y entonces, aquí como 100% de noticias ha estado diciendo desde que comenzó la crisis lo que está pasando. Dice que Miguel entonces estaba instruyendo a través de este canal cómo dar golpe de Estado, cómo derrocar violentamente, dice el don Paul Oki, al gobierno del señor Ortega. Una cuestión, como de nuevo, y además muy mal educado, evade preguntas, atropella al periodista. Es una cuestión de esas que realmente es don Polokis, este es el que anda diciendo que el canal, sí, que el canal que iban a tener 2 millones de empleados. ¿Y qué habrá pasado con el canal y con Guanyin? En medio de todo este relajo, ¿qué habrá pasado? Pero bueno, don Polokis se graduó también a nivel internacional como una persona que dice mentiras y más mentiras sin ponerse rojo y sin que le dé pena. Y vamos con don Humberto. Aquí está don Enrique para... Hay una carta de don Humberto Ortega que se la manda al Diálogo Nacional. En concreto, dice que hay que desarmar a los grupos paramilitares y que don Daniel acepte una vez por todas adelantar las elecciones. Eso es positivo, por supuesto. Dice que las acepta, no que las acepte, que Daniel las llama y las acepta. Bueno, yo no he visto realmente... No, nunca ha dicho eso. Yo tampoco lo he visto. Por eso tengo mis puntos también. Porque voy a leer un párrafo que dice lo siguiente. Hoy los nicaragüenses, dice, sufrimos el actuar impune de ilegales civiles armados encapuchados parapoliciales que disparan a mansalva y ejercen controles solo permitidos por la ley a las autoridades policiales o militares. Situación agravada por la delincuencia común, aprovechando que la policía está cuartelada. No es cierto, don Humberto. ¿Qué va a hacer? Don Humberto, por favor. Hay que ser serio en los planteamientos y con todo el respeto que le puedo tener. Oíme, si estuviera... No es cierto que la policía está acuartelada. Si estuviera acuartelada, no moriría ningún policía. Exactamente. ¿Por qué mueren? Y además los videos los muestran por todas... Y ellos enseñan que mueren, que mataron a un policía, que mataron... Exactamente. Y entonces entraron a los cuarteles a matarnos. Y además de eso dice lo siguiente, escuche, don Enrique. Dice... Se ha recurrido a criminales pandilleros para actividades en pro o en contra del gobierno. Eso es completamente falso también. Quien ha recurrido a pandilleros es el gobierno, Humberto. Sí. Hay que ser, o sea, si usted quiere mediar o aparecer como como decimos, el Superman del momento, hay que ser real también, realista. No es cierto que la policía está cuartelada, no es cierto. Los videos, miles de videos de los ciudadanos lo desmienten. Y dos, ¿a dónde ha visto usted y demuestre que hay pandilleros
en la lucha cívica que ha sido contratado por alguien. Si fuese, mire, yo lo he dicho una y otra vez, don Enrique, si fuese así, con esos plantones y con esas marchas destruimos Managua, mano. Una voz que diga, vamos a ver, si fuéramos vándalos. Bueno. Se destruye todo. Si anduviéramos armados. Exactamente. Con mayor razón. Pero lamento yo esta afirmación del jefe del ejército que llama, pues como digo, positivo que llame a desarmar a los paramilitares o los parapoliciales. Llama al ejército también, o llama a su hermano a que use el poder para desarmar a quien está matando a la gente en la calle. Pero no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia que diga que están acuarteladas la policía y que andan vagos contratados en este lado, por la Alianza Cívica para derrocar al gobierno o para afectar al gobierno. Pero usted tiene otro punto con la carta. Sí, hay una cosa que me dan que pensar sobre la carta del general Humberto Ortega. Por ejemplo, si vos querés buscar, digamos, países que están bien, que son progresistas, que van adelante, que su gente es feliz, que tienen paz, que tienen seguridad, que viven bien, andate a los países que tienen sistema judicial bueno, independiente, tienen respeto a los derechos humanos total, se rigen por las leyes y no por los caprichos de los hombres, y cambian a sus líderes cuando ellos quieren cambiar, y pacíficamente todo. Sí. En Nicaragua nos ha pasado, y de eso trata mi libro, ya para no hablar de muy atrás, desde el general Tomás Martínez, 1862, que se quiere reelegir, hay guerra. En 1892, que el que estaba de presidente, Roberto Sacasa, se quiere reelegir, hay guerra. Emiliano Chamorro, que quiere reelegir, si se religió con un golpe que se llama tiene su nombre, es un golpe militar que dio él al presidente Carlos Solorzano y al vicepresidente Juan Bautista Sacasa. El lomazo de Emiliano, porque coge militarmente la loma. Lomazo. Después viene Emiliano Chamorro antes, viene Emiliano Chamorro, Zelaya llega al poder y está ahí reeligiéndose y quedándose y hace todos los trucos para quedarse 16, casi 17 años. Zelaya, los liberales lo ponen como una persona que hizo muchos cambios. Hizo cambios, efectivamente. Pero estuvo 17 años a costa de muertos y pleitos y siempre hay muertos. Porque en el país vos podés hacer un montón de cambios. Podés poner parques, podés hacer carreteras. Viene Somoza, sacar a Somoza cuesta vida. Sacar a este cuesta vida. Todo el que llega ahí y se cree el cacique del país, se cree el dueño del país, el que puede hacer todo lo que él quiera, cuesta sangre salir de él. Hay que ver que ya no vuelva eso nunca a suceder. Esta es la gran oportunidad que tenemos ahorita. Todos debemos estar abocados a eso, para que llegue gente que jamás se le vuelva a ocurrir quedarse en el poder un día más de lo que tiene derecho. Una vez y nada más a tu casa, como hizo doña Violeta, como hice yo. Y entonces hay paz en el país. Pero los que se quieren quedar, y Ortega tiene 40 años, como decía Gertile Vite, de estar al frente de la política en el país, haciéndola y deshaciéndola cuando era presidente, cuando deja de serlo y cuando es presidente otra vez. Y entonces hace su capricho. Eso trae guerra, trae sangre toda la vida. Aprendamos los nicaragüenses que esta es la gran oportunidad que tenemos. Ahora, no es fácil bajarlo. Cuesta sangre, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, sacrificio. Luto. Luto. Ya llevamos 300 y pico de muertos. Más de 300 muertos, pues.
usted es malo, lo que sea, pero por ahí anda. Solamente un paréntesis, don Enrique, imagínese usted 300 muertos durante su gobierno. 3, 1, ya no estuviera aquí. No, sí, estuviera preso todavía. Sin muertos, lo quisieron bajar don Daniel varias veces. Y don Arnoldo, sí, imagínense, sin muertos. Varias veces. Ni quiera Dios si hubiera habido un muerto. Por la ambición de estar al mando del poder, ¿verdad? Y me decían mucho, terco. No, hombre, yo soy hombre de principios, que el principio no es terquedad. Tercos son ellos que quieren seguir en el poder, ¿ves? Y entonces negociamos y fui a la Corte Centroamericana de Justicia para que me diera justicia, porque aquí la Corte era uno de ellos. Están todos armados. Y sigue siendo. Y sigue siendo, ¿verdad? Nada más que ahora sí es de 1. Antes estaba compartida. Antes entre los dos. Exactamente. Ahora sí es de 1. Antes era mita. Y lo subieron a 16 para poder repartir más puestos. ¿Ves? Para repartir más chicha. Para repartir más chicha, pues. ¿Ves? Pero aprendamos esa lección que es importante. Esta es una gran oportunidad que tenemos. Paciencia. Vamos bien. Cuesta hacerlo. Y debemos llegar a tener un país que nosotros podemos ser más ricos y más prósperos que Costa Rica. Tenemos gente con mayor capacidad aquí para poder desarrollar al país si nos dejan en paz. Los caciques, los caudillos que se llaman, todos quieren ser caudillos. Dice don Berto en su carta, bueno, él recuerda, ¿no?, que en marzo del 88, cuando estábamos odiándonos, dice, tuvimos la capacidad de buscar soluciones, de buscar cómo sentarnos, de buscar una salida a la crisis. Era otro contexto, era una guerra, el país estaba desangrando. Pero eso no es verdad. A ver. En absoluto. Porque era presidente en Estados Unidos el señor Bush, el padre del otro, el 41 que le dicen. Uh-huh. Y en Malta tuvo una reunión con Gorbachev, donde firmaron un tratado de desarme, el más grande que ha habido en la historia, de desarme militar entre los dos. En aquel momento había 4 grandes hombres juntos en el mundo que estaban trabajando en eso, en traer un nuevo orden mundial. La Margaret Thatcher, Gorbachev, Ronald Reagan, que estuvo antes que Bush, ¿verdad? Pero estaba ahí. ¿Qué es el más duro? Reagan. Bueno, más firme, digamos, no necesariamente duro. Él era bien claro en su pensamiento, ¿eh? Y esos coincidieron en un mismo momento histórico. Pero en esa plática de desarme que fue en Malta, en el acorazado Gorky de la Unión Soviética en el Mediterráneo, firmaron el acuerdo. Y después de firmarlo en la cena, a la hora del café, platicaron sobre Centroamérica. Y Bush le dice, hombre, ayúdame a pacificar Centroamérica. Y Gorbachev le dice, ajá, ¿qué me propone? Mira, yo te estoy estorbando a vos lo que puedo para que no dejarte salir de Afganistán. Ahí estás empantanado y querés salir. Y yo te dificulto. Vos ayúdame a pacificar Centroamérica y yo te dejo salir. Trato hecho. Entonces, mandó a Yeltsin aquí a decirle... A Boris Yeltsin a decirle a los sandinistas, no hay ayuda, no hay más préstamo, no hay más ayuda militar. Tienen que sentarse a negociar y salir y dejar a través de elecciones. Es decir, que si no ha habido esa plática en ese acorazado Gorky, no se da. Cuando viene el país quebrado, está la guerra con la contra y no hay centavos para llegar. Entonces, en el 89, que las elecciones serían hasta en noviembre del 80,
tienen que adelantarlas porque no aguanta el dinero ni las Hasta noviembre del condiciones 89. del 89. Sí. Hasta noviembre del 89 Sí, no aguanta el dinero, ¿verdad?, para llegar a ese momento. Sí. Entonces dicen, bueno, busquemos la paz, pues. Ya Bush sabe que están buscando la paz, los tiene con las banderillas puestas, ¿verdad? Entonces vienen y ofrecen, pues, le cortan la ayuda a la contra, le quitan todo, la contra también tiene que sentarse a negociar. Negocian ustedes lo que quieran, pues, pero la idea es paz en Nicaragua. Es decir, no hubo una voluntad. No hubo una voluntad nuestra, sandinista, no hubo una voluntad del gobierno sandinista de Nicaragua de ir y decir, hombre, vamos a firmar la paz. Se vieron obligados a hacerlo. Claro, ellos no lo quieren reconocer. Pero eso está bien claro en mi libro. Así es. Está bien explicado Antes de ir por a la pausa, James Baker, que era el secretario de Estado. Sí. Y lo explica bien. Así es. Y de hecho, siempre los invito yo a que vayan y consulten el libro de don Enrique. Si quieren ustedes leer algo sabroso, porque así como habla don Enrique, en el libro uno encuentra mucha historia y el lenguaje escrito que tiene don Enrique es tan sabroso que te lo lees muy rápido y aprendes un montón de cosas. Antes de ir a la pausa, dice don Humberto que se ha recurrido a criminales y pandilleros para actividad contra el gobierno y hasta intentos terroristas de planificar atentados contra la embajadora Dogo, contra su persona, dice, contra él. Contra don Humberto. Contra él. Contra Monseñor Báez. Sí. Entonces uno dice, y ahí estamos ante una situación en la que el mismo gobierno, porque la violencia ha venido de ese lado, sí. Entonces los atentados terroristas no son de pandilleros cualquiera, tienen que ser para llegar a ese punto. Estamos hablando de una situación bien grave, porque estamos hablando de tres personajes que cada uno tiene su valía, pues en mayor o menor medida, pero cada uno tiene su valía. ¿Qué piensa usted de esta revelación, porque una revelación la que hace don Humberto en esa carta? Bueno, como muchas cosas que dice no son verdad, una más, pues, ¿verdad? Una cosa que suena inverosímil, pero digamos, van 100.000 personas a una manifestación. Suponete que ahí van unos 2 o 3, o un zángano, ¿verdad? Y con ganas de ir a robar y meterse y todo. Eso existe en todas partes, pero no es el movimiento que lo maneja. El movimiento es totalmente pacífico. Ejemplo en el mundo de pacifismo que tenemos, que debemos aprovecharlo y decirlo y así lanzarlo al mundo y que lo repitan, porque es primera vez que se va a votar a un gobierno casi con los brazos caídos. Esa afirmación, esta última afirmación, mucha gente que nos está viendo, don Enrique, y escuchando, dice que se va a lograr, o sea... Claro que yo tengo fe que se va a lograr. Me va a contar cómo, pero luego... No, yo no sé cómo. No, a ver. Me va a contar es que tiene que salir, tiene que resultar. ¿Cómo? A ver, pero es que antes de ir a la pausa, le dejo plantear la pregunta desde ya incluso. ¿Usted ha visto los ojos a Daniel Ortega desde los años 80? ¿Lo conoce bien? ¿Y lo ha visto en este proceso? Más o menos, porque no se deja conocer. Pero entonces tiene muchas cartas escondidas. ¿Qué tan posible va a ser que dé su brazo a torcer, tomando en cuenta toda esa historia, ¿verdad?, de truculencia, ¿verdad?, que tiene para mantenerse, si no gobernando desde arriba, desde abajo, o desde un lado, o desde cualquier parte? Vamos a la pausa, don Enrique, y cuando volvamos seguiremos conversando con el expresidente de Nicaragua. Okay. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros, recibiendo la grata visita del expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Antes de ir a la pausa le decía, usted me decía, más o menos, pues, no es que lo conozco bien, pero usted desde los años 80 ha tenido en su cabeza, frente a sus ojos, a ese personaje que se llama Daniel Ortega y que hoy, irónica y contradictoriamente, una persona que ayudó a botar una dictadura, hoy se convierte en una persona señalada del mismo actuar, dictatorial, represivo, asesino. Pero usted, que ha tenido la oportunidad de intercambiar con él, usted decía,
va a lograrse el cambio. ¿Cómo se puede lograr un cambio con una persona que es muy hábil, sabe ganar tiempo? Es como decimos esto en boxeo, al inicio entra el campeón, que es él, ¿ah? El retador en el primer round lo baja de un golpe y se le dice, no, no, pero de pronto se levanta el campeón y comienza a hacer piernas, a mover cintura y a demostrar que la experiencia tiene también un resultado. Pero usted ha estado con él, incluso, por llamarlo de alguna manera, en un cuadrilátero frente a frente, como presidente usted y él como opositor. ¿Qué esperanza le puede decir usted tiene el pueblo de Nicaragua que se ha metido de una forma un tanto improvisada incluso a esta batalla? Yo vi, por ejemplo, que en mis problemas con él y Arnoldo, teníamos diálogos, teníamos acuerdos que siempre me engañaban. Acordábamos una cosa, al día siguiente no la cumplían. En la noche del 12 de enero del 2005 firmamos un acuerdo. Estaba de testigo garante el cardenal Obando y Bravo. Estaba Jorge del PNUD. Ok. Jorge no sé qué, del PNUD, de testigo. Y habían todos los embajadores de Nicaragua, había todo el gabinete, habían invitados especiales y ahí firmamos. Al día siguiente lo incumplió. Y así veníamos y tratamos varias veces y trataron varias veces de votarme. Yo me defendía legalmente, nunca con violencia. Pero llegó un momento en que él Jorge vio... Chediek, del PNUD. Correcto. Llegó un momento en que él ya vio que se consumía el tiempo y terminaba ya el 2005 y ya venía el 2006. Y ahí estaba parado. Había recurrido a la Corte Centroamericana de Justicia. Y a la OEA también. A la OEA. Ahí estaba Dante Caputo, que acaba de morir hace poco. Al Pacto Andino, al Grupo de Río, a Europa, a Estados Unidos, recurría el mundo entero, ¿verdad? Estaba conmigo. Y él vio que era imposible vencerme, así. Entonces dijo, vino Dante Caputo. Acaba de morir hace poco. Así. Sí. Y Dante Caputo es un diplomático de esos políticos que hacen arreglos. Yo ese tipo de arreglo no lo podía hacer. Y él me decía, pero vea, presidente, allá están cerrados ellos. Hablo y no se puede, y con usted tampoco. Porque usted no le da la amnistía a él, que es lo que quiere. Dele la amnistía. No puedo, le digo, porque eso va contra mis principios. Es traicionar a mi gente, es traicionar mis principios. Me consta que mandó 99 millones de dólares de Nicaragua a Panamá. Me consta. Y yo tengo que firmar una ley que dice, eso no existió. Olvido total, porque eso es amnistía de amnesia. Le digo a la población, a todo el mundo, que se olvide que eso no existió. Yo voy a mentir. No le digo. Y ese hubiese sido la amnistía 53. Hubiera sido la 53. Porque usted en su libro dice que son 52 las que ¿Te vienen. acordás? ¿Verdad? Digo que son. Ajá. Te acordás muy bien. Las 53 le estaban pidiendo Y entonces. entonces me estaban pidiendo las 53 y yo no la podía dar. De conciencia no puedo. Si me votan, pues yo me voy a mi casa, hombre, ya está. Pero yo no voy a salir ahí firmando una ley de la República publicada en la Gaceta y que es ley y quedó de mentiroso. Y yo le decía a ellos, hagamos un trato. Pasen ustedes la amnistía que ustedes quieran, escríbanla. La pasan en la asamblea. Tienen los votos, ustedes tienen los dos votos. Todos los de Ortega y todos los de Alemán. Me la mandan a mí, que yo tengo que firmarla como presidente. Y se la devuelvo en veto, que no la firmo. Vetada. Entonces ustedes pueden vencer mi veto porque tienen los votos. Ustedes la mandan a publicar. ¿Ves?
ellos no quisieron, porque ellos quedaban como mentirosos. Querían que yo fuera el mentiroso. ¿Ve? Y entonces él se dio por último una ley marco como la que hizo doña Violeta. Ya de todas maneras esas leyes ellos las pasaban, donde me habían quitado todos los poderes, pero yo seguía tratando de ejercerlos. Fue en ese contexto, don Enrique, que se dio el problema este de la pedrada, ¿verdad? En esa ciudad, ¿no? La pedrada fue después. Esto fue ya en octubre del 56. No, del 2006. Del 55. Del 2006. Del 2005. Del 2005. Del 2005. La pedrada fue el 26 de abril del 2005. Pero esto fue ya en octubre, ya viene el 96. Año del 2006, ya viene elecciones. Y él quería ir a las elecciones y hay que dejar solucionado ese problema. Y ahí se dio. Y dijo, bueno, pues firmemos un Usted se mantuvo en ese forcejeo, por llamarlo de alguna manera. En ese forcejeo, 2 años. 4 años. Cuando se da Sí, desde el comienzo. Mira, yo tomé posesión el 10 de enero. El problema comienza el día siguiente, el 11 de enero, que llegan del 2002, que llegan dos asesores de Alemán, el embajador de México y otro, a cobrar $200,000. El tema del Canal 6. El tema del Canal 6. El caso del Canal 6. Yo tranquilo, porque yo estaba atendiendo a los visitantes que vinieron, presidente, a la toma de posesión. El príncipe Felipe, el fulano, el esto, el otro, todo. Yo estaba en eso, yo no supe nada de eso. Eso se lo pidieron al nuevo secretario, que era Alejandro Fiallo. Pero volvamos al tema, ahí revienta. Esa es la época de la presidencia, pero usted lo vio también como empresario. Yo lo vi como empresario. Allá en los 80. En los 80 a mí me confiscó, ahí me huyeron todo lo que tenía. Y a ese yo sembraba 7.600 manzanas de algodón en Nicaragua, era el más grande en todo Nicaragua. Con mis hermanos Alejandro y Nicolás, que en paz descansen. Y allí me quitan todo y quedo en la calle. A ese Daniel Ortega, de los años 80, al Daniel Ortega de los... Pero te digo que él, según sus intereses, cede. Ya vamos a llegar a eso en cuanto a qué esperanzas hay, ¿verdad? Los forcejeos. Pero usted como empresario, lo miró en los 80. Después, en el 96, usted era vicepresidente de Alemán y además en los primeros años de doña Violeta también estuvo ahí siempre metido en temas políticos. ¿Es el mismo Daniel de siempre? Es el mismo. Yo creo que es el mismo. ¿Cómo lo define usted a Daniel Ortega? Yo diría que... palabras que se me vienen a la mente. Una, es una persona que es seco, no tiene cultura. Me da la impresión que él en Cuba, entrenándose de comunista con Fidel, aprendió un discurso antiimperialista, que es el mismo que dice en todos sus discursos. No conoce otro. Él es marrullero. Es una palabra que se me viene, que es marrullero. A veces, tal vez una palabra muy dura que te voy a decir y tal vez vos la suavizas con otra mejor. Es como cruel a veces. No, la palabra creo que es esa. Bueno, ahora... No voy a suavizar. ¿Verdad? Bueno, no la suavicé pues, pero... ¿Es desconfiado? Es desconfiado, muy desconfiado. Es ambicioso. ¿Ah, sí? Sí. Pero ambicioso en el sentido material o en el sentido no tanto material, pero mantenerse en el poder. Escupiendo en rueda, como diríamos. Escupiendo en rueda en el poder. Okay. No, él no es escupir en rueda con otro. Él coger el poder, ¿verdad? Ser el centro y tener el poder. Pero es sencillo también, una persona sencilla. Es una persona sencilla. Es difícil tener una conversación con él, porque tal vez solo te habla de las cosas de su interés político. ¿Sabe llevarte siempre a su terreno o no? Trata, pero... Depende de quién está enfrente. Depende, yo me le he escapado bastante, ¿verdad? Yo me le he escabullida,
¿ves? Ahora, Pero así es él. pero usted como empresario, en aquel momento era completamente distinto. Estamos hablando del COSEP, era prácticamente... Fíjate que nunca ha dicho una mala palabra que José Paz. ¿En serio? A ver, citámelo. No, No, pues si usted no vos dice que lo ha... lo has oído mucho, Sí, pero es raro. No lo recuerdo realmente. No, nadie recuerda que haya dicho nada. Yo de repente uso una J, pues, ¿verdad? ¿Ves? Porque, en fin, se le sale a uno. Pero yo nunca he oído de él en público ninguna. Le pregunto lo del sector privado como COSEP en aquel momento, porque hoy día estamos viendo una situación en la que esta crisis que estamos viendo tiene que ver con una participación del sector privado por 10, 11 años de la mano con Daniel Ortega, ¿verdad? Hay quienes le dicen el gobierno corporativo, hay quienes dicen un cogobierno, hay quienes dicen, bueno, participaron y ganaron y hicieron su negocio y dejaron que hiciera y deshiciera con la Constitución y con las leyes. Eso no ocurrió en los años 80, pero me gustaría hablar. Claro que sí. No, ¿ustedes gobernaron en los 80 con Daniel No, Ortega? nosotros no. A eso me refiero. Oíme, déjame decirte quiénes. Eran 9 los comandantes. Sí. Él le dio a cada uno su feudo. Humberto, hacete millonario en el ejército. Jaime Huilo, hacete millonario con las tierras, agricultura, todo eso que vas a manejar ahí, y es millonario. Henry Ruiz, hacete millonario, sos el zar económico del país, sos el ministro económico. Tomás, hacete millonario con la policía, con migración, con el Ministerio del Interior, etcétera. Cada quien le dio un feudo. Y él cogió el feudo general. Y es por eso que mucha gente, don Enrique, hoy día dice, uno que hoy se arrancan las vestiduras, dice, y que ahora son críticos. Eso no es verdad. No, usted mejor que no, ¿sabe? Pues, usted que estuvo ahí, grandecito que poder recordar. No, pero yo sí, yo claro que he leído, bueno, y crecí en medio de la revolución. Buen testigo. Claro. Puede ser buen testigo mío, pues, que pero usted, no te estoy mintiendo. Usted estaba desde el COSEP. Claro. Y prácticamente era la oposición real. Es la única oposición que logramos tener. En los 80. Que es, con perdón o modestia, obra mía. Porque después de la muerte del doctor Pedro Joaquín Chamorro, yo veo, y había leído también, porque yo lo vi, cómo a ellos los amamantaban en Cuba, y ahí crecían y eran comunistas. Y la primera invasión que vino aquí la montó Fidel Castro 6 meses después que llega al poder, con el Che Guevara, el Chaparral. Y lee el libro de Chuno Blandón y ahí te lo explica bien. ¿Ves? Sí. Y ya entra y ahí de Sandino Fonseca. De Sandino Fonseca, ¿verdad? 700 páginas, cuesta leerlo. Cuesta leerlo, pero es súper interesante también. Es súper interesante. Pero ahí ves que esa es la primera que viene. ¿Y quién los lleva a Honduras para que entren por ahí? Nada menos que el jefe de la aviación cubana de Fidel Castro. Fue el piloto, no confiaron en ningún otro piloto, él personalmente los llevó. ¿Ven? Desde ahí venimos. Y entonces, ¿qué dice Humberto Ortega en un discurso el 25 de agosto, creo, a unos que se estaban graduando de especialistas de no sé qué cosa? El marxismo-leninismo es la guía que guía a la revolución sandinista, y que tiene un párrafo que elogia al marxismo-leninismo, y nosotros, y el sandinismo sin marxismo-leninismo no puede ser sandinista, y que y de repente en el COSEP para nosotros hacen falta árboles y postes para colgarlos a ustedes. ¿Ah? Esa era la oposición. ¿Ah? Esa era la oposición que tenía Daniel Ortega. Esa era la oposición que teníamos nosotros. Lo que tenía Daniel Ortega enfrente. O sea, ustedes eran la oposición. Éramos nosotros en el COSEP. Y yo veía que el COSEP estaba infiltrado de sandinistas. Los 12 estaban infiltrados de sandinistas. Eran 12. 8 eran sandinistas. Lee la lista. 4 no eran. Y eran
políticos, pues no tenían. No, tanto no. Pero sí. Pero son moderados. Suaves, pues moderados y fácil de dominar. ¿Ves? Los otros 4. Entonces decía yo, ¿y qué queda aquí? Porque lo primero que dice el manual comunista es destruir todo lo anterior. Y el 20 de julio, viernes, 11 de la mañana, el almirante Jiménez de República Dominicana, que fue de los 3 que vinieron a tratar de convencer a Somoza que renunciara, lo juramentó a la Junta. Y ahí sacan unos decretos y dicen, desaparece Corte Suprema de Justicia, desaparece la Constitución, la Corte, la Asamblea, o el Congreso se llamaba. Desaparece todo eso, desaparecen los jueces, desaparecen los alcaldes, desaparecen los concejales, desaparecen, los jueces de Mesta, los capitanes de Cañada, desaparece la policía, desaparece el ejército, desaparece la guardia, no hay nadie. Y no hay un solo amigo que vos creas que te puede ayudar en un problema. Era peligrosísimo salir a la calle. Y entonces analizo y yo veo los partidos políticos son como los de ahora, no tienen fuerza, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces dejé de mi empresa, me vine, dije, voy a ver si cojo el COSEP y lo enderezo, porque es lo único que puede haber que puede aglobar y meter y guiar al sector privado, a sindicatos, a los políticos, amigos, ¿verdad? Y que puede guiar, pero hay que limpiar primero a los que están haciendo la contra, ¿verdad? Entonces a limpiar y salir y dejar solo gente que piensa como debía pensar en el país. Y lo organizamos. Me hicieron presidente y tengo un montón de discursos elocuentes, claros, clarísimos de eso. También algunos de ellos. Algunos de ellos, ¿verdad? Pero están en la biblioteca. En la biblioteca. Voy a hacer una pregunta para ir a la última pausa y tomarnos el último sorbo de café al regreso. Ese COSEP versus el COSEP que estaba hasta antes del 18 de abril, ¿cómo lo ve don Enrique? Vamos a hablar también sobre cómo ve el liderazgo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al final, la esperanza que hay de que al final esa persona que tiene 40 años, desde arriba, desde abajo, por un lado y por el otro, ceda al clamor de la población que en su mayoría pide un cambio. ¿Qué tan posible es? De esto y más hablaremos, amigos que nos ven y nos escuchan, pero luego de la última pausa comercial. Lave su ropa con jabón Don Toro. Buen precio, buen rendimiento y un aroma inigualable. Don Enrique, ese concepto de los 80 versus el que estuvo con don Daniel durante los últimos 10 años, dicen ahora, o sea, y es cierto, pues, a los empresarios les gustaría que no nos acordemos de eso. Asumen todo eso. Lo que pasó antes del 18 de abril, ahí están las consecuencias, pero que de esa fecha histórica para acá están parados con firmeza y quieren devolverle al país algo sumamente importante, la democracia y la institucionalidad. ¿Usted cree que es posible eso? Bueno, bienvenido de regreso, ¿verdad?, a esa lucha. Están haciéndolo muy bien. Todo el mundo comete errores, hombre, en la vida. Nadie es perfecto, solo Dios. A veces yo tomaba decisiones que a lo mejor eran equivocadas, todo el mundo lo hace. Sí. Pero ahora vemos, por ejemplo, que los estudiantes tienen más claro su rol y están valientemente defendiendo la nueva Nicaragua que necesitamos construir. ¿Ves? Están jóvenes y tal vez les falta experiencia para ciertas cosas políticas que hay que componer. Aquí estamos mostrando una fotografía en la que está usted con Víctor Cuadras. ¿Ha tenido la oportunidad entonces sí, de platicar con ellos, de intercambiar? Claro. ¿Qué encuentran esos muchachos?
bueno, sus gestos, ¿verdad? Me gustaría tener más pláticas privadas para orientar sus preguntas específicas que puedan tener. Fue una plática rápida, una vez, un día, que llegaron a saludarme, a agradecerme por ciertas cosas que he participado indirectamente en el movimiento, en la lucha, y que ven que estoy presente, ¿ves? Por su experiencia también, por casualmente lo que hemos estado conversando es parte de eso, ¿no? Pues, y entonces yo les puedo orientar un poquito más. Ya los libros se me acabaron y los di a hacer hace bastante. Pero con todo lo que ha ocurrido, pasaron 3 meses que no me podían dar el ISBN del libro, sin lo cual no se puede publicar. Ya por fin lo conseguí y ahora van a publicar más para seguir vendiendo. A ver si le puedo regalar a ellos unos cuantos para que los lean y que más o menos vean un poco de la historia del país, que muy poca gente la sabe. ¿Cómo ve a la alianza? La alianza está muy buena. Está muy buena. Hay quienes piensan que debe ser más fuerte, más firme, más, a presionar más. No, porque ¿qué te dijera yo? Es cívica, ¿verdad? Y entonces es de diálogo, es de convencer, ¿ves? Pero más fuerte que, si yo no debo ni ir a pelear, ni ir a insultar, ni que me insulten. Dice don Humberto en esa carta que es un asunto de ceder. Ahí dice que hay que ceder con el tema de los tranques. La negociación. En la medida que se desarme a los paramilitares y los parapoliciales y a los pandilleros, que él dice que son de los dos lados, dice él, ¿verdad? De una manera que es realmente sorprendente lo que él afirma, a menos que tenga las evidencias. Pues hay que pedírselas. Dice, si se desarman a los paramilitares, hay que quitar los tranques. Y la gente dice, si los tranques... No, eso no, si eso es lo que nos ha abierto más puertas y ha dado más fuerza. Pero él habla de ceder, en el diálogo usted dice, hay que ceder. Bueno, es que un diálogo es, yo me voy de una marchanta, ¿cuánto me pedís por esto? Pues 100 pesos. Porque es cara, ¿y cuánto me rebajás? Pues deme 95, te ofrezco 80, no, entonces 93, 90, y comenzamos a negociar. ¿Ves? Sí. Dar y que te den. Eso es más o menos. Yo también cedo algunas cosas. Los tranques no tienen que cederse. Pero lo vital no lo cedo. ¿Y los tranques son vitales? Porque eso es vital. ¿Por qué? Eso es lo que me tiene vivo. Porque lo obliga a él a sentarse. Ahora, hay una enorme cantidad de gente que me encuentro en la calle, hay una enorme cantidad de gente que me escribe y que me dice, Luis, el paro nacional es necesario, el paro de 3 días, de una semana, hay que demostrar, como nos están matando la gente, lo de las marchas es peligroso también estar en las marchas porque nos están matando en las marchas. El paro, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted vivió también el paro de Somoza? Yo vi el paro de Somoza. Y además de eso, el paro no votó a Somoza, hay que decirlo a la gente claramente. Bueno, no es un solo acto lo que vota, ¿no? No es un solo acto, es una suma de muchas cosas. El paro es uno de tantas acciones que podés tomar. Le vas pegando golpes, pues, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando lo tenés al final, pues un jab y ahí va de viaje. Pero no es este golpe que me enseñaste a dar el que lo va a tumbar. ¿Ves? Pero todo trigo es limosna, digamos. Todas esas cosas ayudan. Hay que sumar. Pero primero, no perder la esperanza que lo vamos a vencer. No perderla. Yo quisiera tal vez, yo creo que estamos ya llegando al final, sí, ¿verdad? Vamos casi. Permitime darle un mensaje aquí a Daniel Ortega. Y ya con eso te puedo decir que cierro, pues, lo que yo le quiero decir a él. Ahí tiene esa cámara, si quiere hablarle directamente. Pues ya ahí. Don Enrique, aquí en esa cámara. Ponela, pues. Ahí está usted de frente. Ahí estoy de frente. Mándele su mensaje a don Daniel. Quiero dirigirme a Daniel Ortega, a la hora todavía presidente de Nicaragua, hablándole también de presidente a presidente, como te dije la vez pasada. Ya es hora, Daniel. Mira,
ya tenés 40 años de estar al frente, y más de 40 años, porque comenzaste en los años 60 y pico, 66, 67. Estar metido en el embrollo político del país, haciéndote líder político. Has sacado muchas ventajas, has tenido tus glorias, has cometido errores, has cometido delitos, has cometido cosas buenas, cosas malas, todo. De repente, y yo, de presidente, cometí errores también. Claro, yo fui entrenado de una manera muy diferente, que jamás he cargado pistola, no he volado balas, ni me gusta la violencia. Prefiero por la ley. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, dicen unos abogados. A veces es verdad. Yo creo que es hora de que vos tengas un mal resultado de la negociación y no uno bueno totalmente a beneficio tuyo. Estas luchas en las que estamos metidos muchos para ver cómo cambiamos al país y lo llevamos hacia la democracia, que sea un país próspero, que puede llegar a serlo, pero desde tu mandato y la guerra contra Somoza, Nicaragua pasó directamente a ser el país más pobre de América Latina. Y eso hace ya casi 40 años, yo no sé cuánto, 1979, 40 años casi. Y no pasamos de ser el país más pobre de América Latina. Solamente nos gana por centavos en pobreza Haití, con todos los terremotos y todas las cosas que le han pasado. Es hora de que Nicaragua se beneficie, Daniel, se beneficie de lo que podemos hacer los nicaragüenses. Hay buena gente aquí, hay buena gente. Nicaragua ha sido buena con vos, ha sido buena conmigo, ha sido bueno con todo el mundo, Nicaragua. Ha querido servirle a todos. A veces somos traidores del mismo país, lo dañamos involuntariamente a veces, ambiciones. Ya estuviste bastante tiempo mandando en el país. Se ve. No deje de ver la cámara, don Enrique. No deje de ver la cámara, don Enrique, porque usted está enviando su mensaje. Sí. ¿Eso de ceder es adelantar las elecciones o una renuncia de don Daniel? Yo no sé cómo se va a hacer. No te estoy dando consejos a hacerlo de tal manera. La verdad es que si vos fueras patriota de verdad, ¿qué años hubieras renunciado por patriotismo? Con tal que no se daña a ningún nicaragüense, que no matemos a nadie, que no violentemos a nadie, yo renuncio, hombre, y ahí me voy a mi casa a chinear hijos y nietos. Eso se puede hacer, ahí voy a estar. No me vuelvo a meter en estos asuntos políticos. Elegantemente, pues, y patrióticamente. Esa es decisión tuya, tu cabeza. Espero que recapacites y que digas, quiero hacer un acto heroico, patriótico, último, y decirle a Nicaragua, te regalo, pues, mi renuncia patrióticamente. Y eso sería que mereces una estatua en la Plaza Mayor. Y si no hay Plaza Mayor, la hacemos la Plaza Mayor para hacerte la estatua en la Plaza Mayor. Pero sería un gesto que lo podemos recordar toda la vida. Pero no tu actitud como tenés, que te vas a morir porque estamos viejos. Voy a tener 70 y pico de años. Y de repente, y ahí, por ahí termina la gente. 2 de mis hijos murieron de 48 años. Todos estamos a vísperas a la muerte. El día que Dios nos quiera llamar, entregarle buena cuenta a Dios, pedirle a los nicaragüenses, perdón, dispénsenme, se me exageró, perdónenme, si los que están dirigiendo, y yo creo que sí, porque la Iglesia Católica es puro perdón, puro amor, y ahí están los obispos, que ya te dan la absolución de los perdones y todo, digo yo.
No me creas a mí, pero son ideas mías, pero te suplico hacer el sacrificio patriótico de renunciar. Gracias, don Enrique. Gracias por ese mensaje. Hemos terminado la entrevista y ha sido un enorme placer para mí nuevamente tenerlo por acá. Creo que la gente cada vez que conversamos aprende un montón de la historia, porque es ver para atrás, ver de dónde venimos, saber dónde estamos, pero más importante, saber para dónde vamos. Les dejo un minuto más para que usted hable con el público y se despida. Bueno, al público, muchas gracias por tenerme. Y ni siquiera lo saludé al público, ¿verdad? Pero gracias por tenerme. No sabía qué te iba a decir, pues, pero yo me imaginé que es el acontecer político de este momento que está difícil. Yo les digo, no se aflojan. Paciencia. Yo cuántos años aguanté. 4 años. No 3 meses, 4 meses. 4 años, casi 5 años, atacado por todos lados, con una jauría de estudiantes que los manejaba el otro lado y me hacían la vida imposible. Pero ahí estaba con paciencia, pues. Y logré vencer porque terminé y dejé un país mucho mejor que como el que recibí. La mesa servida, muchísimo mejor. Yo le llamaba la mesa servida porque la dejé así. Y recordando una tía tatarabuela que tuve yo, que decía, la política es como un banquete. Unos sirven la mesa y otros se sientan a comer. A mí me tocó servir la misa y vos te sentaste a comerla, lo que yo te dejé. No me arrepiento porque es para beneficio de los nicaragüenses. Eso me tocó la historia a mí, el desempeño de esa acción. Y la hice, pues. No me arrepiento. Gracias, don Enrique, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, ha sido una entrevista más larga de lo común. Agradezco a Miguel y a las autoridades del canal que nos hayan dado el espacio un poquito más extenso con don Enrique para aprovechar casualmente su experiencia, su sapienza y los consejos que puede dar como expresidente. Conoce a este personaje que nos tiene en esta situación. Ya ustedes escucharon algunas interioridades, pláticas, anécdotas y sobre todo el manejo que debe haber en esta situación crítica. Hay esperanza, se debe seguir batallando porque 4 años, don Enrique, tenemos 2 meses y medio y queremos que las cosas se resuelvan así. La lucha, ¿verdad?, por los derechos, por las libertades, no es nada fácil. Así que sigamos en la actitud cívica que tenemos, confiados, optimistas, firmes. Gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, sin café.